El Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió para libertar los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a los pobres anunciar que Cristo libera, solo Él libera. Jesús pagó, el Señor nos libertó. Iglesia Cristiana Príncipe de Paz les da la más cordial bienvenida a todos, incluyendo a los que van a escuchar esta enseñanza por medio de internet o una grabación en algún archivo como un disco o una memoria. Vamos a continuar la serie La Guerra Espiritual. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si había un tema que Dios me pondría, yo interrumpiría la serie que estamos trabajando para complementar lo que es la guerra espiritual en este caso? Esta es la enseñanza número 29 y ahorita les voy a dar el título. Fíjense que, ¿por qué surge seguir hablando de la guerra espiritual? A lo largo de esta semana he recibido mucho, de hecho a lo largo de la iglesia, de la historia de la iglesia que tenemos ya 2 años, gracias a Dios, con el Ministerio de Liberación tenemos 1 año. Y a raíz del Ministerio de Liberación yo he entrado en conflicto, o había tenido conflicto con Dios. Les voy a abrir mi corazón, con Dios. Señor, ¿por qué después de una liberación, por qué después de que se ora por alguien por sanidad, la persona al momento recibe? Y siente paz, y siente sanidad, y siente salud, y ya no hay opresión, y ya no hay adicción, ya no hay lo que estaba atormentando. Pero después de algún tiempo caen en lo mismo. Y yo tenía conflicto de decir, Señor, ¿será que el que falla soy yo? Incluso llegué a decir, el que falla eres tú. Porque yo sé que cuando Dios hace algo, lo hace bien. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué ese círculo? Entonces, en algunos, no en todos, eso sí lo aclaro. Porque eso como que un tiempo vencieron y conquistaron, y después, para abajo, y pastor estoy mal, y pastor otra vez, y yo digo, ¿qué está pasando? ¿Alguna vez te has preguntado eso? Pero quiero también hablar del lado A, ¿no? Este es el lado B, lo que está pasando, que alguien es libre y ¡pum!, para abajo. Pero el lado A también es real. ¿Cuál es el lado A? Que después de una liberación, las personas cambian y ahora son totalmente libres. Yo quiero decirles y preguntar principalmente a los que han recibido una liberación ministrada personal, 1 a 1. ¿Has notado es un cambio drástico en tu vida? Dime sí o no. Ok, estoy hablando de los que han sido ministrados en liberación. Y yo también, yo soy uno de ellos. Y entonces era la pregunta, Señor, ¿por qué después de que oramos por alguien, un ejemplo que tenía cáncer, ¿no? Cuando viene el pastor Juan, sana, al otro día da testimonio y después de un mes ya es ahora católica, después de ser mormona y después de recibir sanidad, y otra vez publicando en su estado de Facebook, estoy a punto de morir porque el cáncer ha vuelto a mí? Y yo digo, yo sí me preguntaba, Señor, ¿qué no haces bien las cosas? Y eso lo había tenido en conflicto mucho tiempo. Yo incluso lo he dicho públicamente, hemos orado y pasan cosas, pero también he orado y no pasa nada, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucede? Y ese tema me tenía en conflicto. Y esta semana he recibido varias noticias de esto que te estoy platicando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué si ya fue libre? ¿Por qué? Y eso, fíjense que lo estaba utilizando el enemigo, porque te estoy ampliando el contexto de cómo surge esta enseñanza, para debilitar mi fe
al grado de llegarme a decir, ya deja de orar por la gente porque no pasa nada, y si pasa todos regresan a lo mismo. De verdad, así me lo dijo. Y estaba yo en lucha, en batalla. Para colmo, estuve en México toda la semana por causas de trabajo. No me pude concentrar en hacer alguna enseñanza. Ahora entiendo por qué. Dios me impidió que yo diera un mensaje de la familia por dar este mensaje, porque me traía la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta en la cabeza y no me dejaba descansar. Creo que es importante hablar lo que tengo que hablar. Así es que yo voy a hablar con libertad. Por favor, nadie se ofenda. ¿Sale? Es necesario que hable lo que tengo que hablar. ¿Sí? No es para ofender, es para que entendamos las cosas. ¿Por qué digo ofender? Porque, bueno, te vas a dar cuenta de que la equivocación está en nosotros. Y yo los voy a advertir en esta mañana a cambiar el chip que tenemos de conformismo. De verdad. ¿A cuántos les interesa plenamente las cuestiones espirituales? Levanta tu mano. Así de que digas, wow, o sea, yo ya sé que estoy en guerra espiritual. ¿Me interesa saber las cuestiones espirituales? ¿Sí? Ok, pregunta. ¿Cuántos de los que alzaron la mano ya escucharon la serie completa La Guerra Espiritual? No todos. ¿Te das cuenta cómo mentimos con la boca? Me interesa tanto, pero no me interesa escuchar. Yo digo, ¿te interesa? ¿Interesará verdaderamente? Oh, yo quiero ser libre, pero no escuchas nada que tiene que ver con lo espiritual. ¿Te interesa? Y desde ahí partimos. Y te das cuenta que mentimos con los labios, con lo que realmente queremos con nuestro corazón. ¿Alguien que quiere, sí o no busca? Yo te pregunto, si tenemos la serie en YouTube, para los que tienen internet, si he dicho que puedes traer tu memoria y te paso las enseñanzas, ¿qué te detiene? O sea, ¿qué? ¿O no te interesa? ¿Cuál sería el punto? Falta de interés. Yo estoy de acuerdo con eso. Falta de interés. El título de esta enseñanza número 29 es ¿Cómo mantener nuestra liberación y sanidad? ¿Cómo mantenernos libres y sanos en Jesús? ¿Les interesa este tema? A dos que tres. Quiero que sepas que uno de los grandes problemas dentro del pueblo de Dios no es liberarlos. No es por nada, ni me las doy de superhombre de Dios. Pero hacer una liberación es fácil. Me llevará, si acaso, 2 horas, 3 horas, pero es fácil. No es algo que diga, oh, en 20 años te voy a liberar. No, es cuestión de horas. Los que han estado acá saben que me llevó tiempo, pero que son libres. Entonces, el problema no es liberarlos de la brujería, de la hechicería, de enfermedades, de opresiones, de situaciones emocionales o mentales. No es el problema la liberación. ¿Sabes cuál es el problema? Que te mantengas libre tú. Ese es el verdadero meollo de este tema. Que tú y yo podamos seguir siendo libres. Y obviamente en este caso le hablo principalmente a aquellos que han recibido ministración de liberación. Si tú no has recibido ministración de liberación, te invito. ¿Sabes por qué muchos no se acercan a ministrarse por liberación? ¿Miedo? ¿Y qué tal si pasa algo? O sea, que prefieres que ese miedo te gobierne y quedarte toda la vida así. Qué triste. ¿Sí o no? Si el miedo te controla y dices, no, porque si pasa algo, estás diciendo, me quiero irme a la tumba con tantos problemas en ese círculo vicioso. Yo digo, wow, es respetable. Entonces, si alguien no ha recibido ministración, lo invito a esta iglesia. Por cierto, muy pocas iglesias dan ministración de liberación. Aquí lo hacemos y muy pocos se anotan. Mejor de Tehuacán, de Orizaba y de algunas otras partes de la República me han solicitado para ministrarlos vía internet que ustedes que están acá. Así es que el recurso lo tenemos. Una de las evidencias de haber sido liberados es que ya no hay más deseo de eso que te dominaba. Adicciones, alcohol, droga, cigarro. Tengo testimonios, no voy a dar nombres.
que incluso no estaría mal. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Mal carácter, depresión, ansiedad, tristeza, angustia, ira. El enemigo, ¿no? Quiere distraernos, pero no va a poder. Hoy Dios va a hacernos libres. Y tú vas a saber cómo mantener tu liberación. Entonces, cuando ya no nos domina ese problema, ese mal carácter, ese estrés, esa ansiedad, ese nerviosismo, esa continua ruina familiar, económica, espiritual, es porque has sido libre. Entonces, si tú identificas que en algún momento has sido libre de algo, porque también aquí ha habido ministraciones generales donde yo sé que han sido libres. Y hay un momento en que tú dices, wow, me siento en paz, me siento tranquilo, soy vencedor, y después viene la batalla. Bien, quiero que sepas por qué después de una liberación una persona puede volver a lo mismo. ¿Por qué una persona después de liberación o de ser libre, una persona puede volver al mismo estado que cuando llegó, incluso peor? Quiero que sepas que las bendiciones de Dios están condicionadas a mantenerlas. A ver, ponme atención. No a obtenerlas. Obtenerlas es por gracia y por fe. Ciertamente es una condición, el tener fe para recibir una bendición. Pero todas las bendiciones de Dios están condicionadas a mantenerlas. Ejemplo más grande. Antes de que existiera el pecado en la tierra, Adán y Eva, ¿qué tenían en el huerto del Edén? Un paraíso, ¿sí o no? Y no fueron condicionados a mantenerlo así. De todo árbol puedes comer menos de ese, porque ciertamente morirás. Y todo va a cambiar. Si uno lo condicionó a tú mantén, así como yo te lo estoy dando, manténlo. No comas de esto porque es una evidencia de que no vas a mantener las cosas. ¿Qué hizo Adán? Cayó e incurrió en transgresión y de la misma manera no mantuvo la bendición que Dios le dio y generando lo que ahora tenemos por planeta Tierra. De la misma manera sucede cuando Dios te sana y Dios te liberta, Dios te condiciona a mantener tu liberación, mantén tu puesto. Si la liberación y la sanidad están condicionadas a mantenerla, la pregunta más lógica es, ¿a quién le compete mantenerla? ¿A Dios o a mí? Otra vez, ¿a quién? Eso tiene que quedar claro. Eso es lo que muchos cristianos niños no entienden, porque lo único que dicen es que si Dios lo liberó, lo sanó, ¿por qué otra vez está así? Entonces Dios no tiene poder, entonces nada. Está condicionado a mantener tu liberación y tu sanidad. Y ahorita voy a dar bases bíblicas. ¿Qué enseña la Biblia? Ahora sí, yo sí quiero que digamos, ¿qué enseña la Biblia? ¿Qué sucede? Fíjense. Si estamos hablando de liberación, ¿liberación de qué? De espíritus demoníacos. ¿Sí o no? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a un demonio? Cuando un demonio sale de una persona, este tema no le gusta a muchos porque ¿puede un cristiano tener demonios? Los que no lo saben, escuchen la serie de la guerra espiritual desde el principio. No voy a explicar lo que ya expliqué. Claro que puede tener. Ahora, la pregunta es, fíjense, para que nadie se me sienta ofendido. Jonathan recibe liberación, que así fue en un momento. Y les voy a decir algo. El demonio que más afligía a mi persona se llamaba inseguridad. De tal manera que al estar yo aprendiendo liberación era tan inseguro de decir, ¿y si yo ministro y no pasa nada? ¿Y si se levanta y me desgreña? Inseguridad. Siendo pastor, estando aprendiendo liberación, había inseguridad. Y si alguien me invitaba a predicar, ¿y si me sale? ¿Y si no hablo bien? ¿Y si hablo? Inseguridad. Recibo ministración. Soy libre de inseguridad y ahora paren. Ahora les he hablado con mayor fe, ahora hago ministraciones.
Dios me hizo libre y he mantenido esa liberación. Ahora, ¿por qué estoy hablando de mí? Para no hablar de nadie y que nadie se ofenda. Pero la pregunta es, cuando sale ese demonio de inseguridad, llámale lo que quieras o lo que tengas, brujería, adicciones, pornografía, lujuria, lascivia, chismosería o como se le llama, calumnia, mentira, porque hay quien miente y miente y miente y no puede dejar de mentir. Y habla 10 palabras y 11 son mentiras. Sí, de verdad. En una ocasión, me encanta este testimonio, una persona, un cristiano de esos de guerra espiritual, adelante de ella era una mujer, está una persona, ¿no? Pasa a la caja y esa persona empieza a maldecir y a maldecir. No sé si has escuchado a una persona así, que maldice y dice groserías y groserías para acá y para acá y para allá, y está solo, pero está hablando groserías, no se las dice a una persona, pero habla y habla groserías, y la persona atrás le dice, en el nombre de Jesús, salte y cállate de ahí. Y dejó de decir groserías. Para que vean cómo muchas de las acciones son generadas por espíritus demoníacos. Volviendo al tema. Cuando un espíritu demoníaco sale de la persona, ¿qué pasa con ese demonio? ¿Será que la Biblia enseña qué les pasa a ellos? ¿Sí o no? Mateo capítulo 12. Aquí va a entrar lo mero bueno, dicen por ahí. Mateo capítulo 12. Y les quiero, cuando lo tengan, me dicen amén. Les quiero pedir un favor, porque yo sé que creo que muchos no leen en su casa y aquí les digo un versículo y se leen todo el capítulo. Entonces, les quiero pedir que vayamos versículo por versículo, no lean más. ¿Me pueden hacer ese favor? Para que no se me distraigan. ¿Sale? Después en su casa ya leen, que creo que es cuando no lo hacen. Ahí es donde deberían de leer todos los capítulos que quieran. Mateo 12, versículo 43. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo sale del hombre o de la mujer, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Hasta ahí. Por favor, yo sé que es tentador seguir leyendo. Hasta ahí. Cuando el espíritu inmundo sale de una persona, dice la palabra de Dios que anda en lugares secos buscando reposo y no lo halla. Por cierto, la palabra inmundo, akatsartos, que es demoníaco, ese espíritu demoníaco sale de una persona, ese espíritu de amargura, pornografía, inmoralidad sexual, miedo, inseguridad, etcétera. Lo primero que quiere es buscar reposo. Así que pongan atención a este primer punto. ¿Quieres saber si estás demonizado o no? ¿O si hay un demonio en ti o no? Cuando una persona está bajo la influencia demoníaca no tiene reposo. No está en paz porque hay un espíritu inmundo y podamos leer 1000 promesas y tú no tener reposo en las promesas de Dios. Hay influencia demoníaca. Y no quiero espantar. Es la verdad. ¿Qué pasa entonces? Fíjense, el demonio anda en lugares desérticos, secos. Hay algo que a mí me llama la atención. ¿No dice? Y salido el espíritu inmundo, ahora se va con tu hijo. Ahora se va con tu esposa. Ahora se va con tu mamá. O sea, como si se le diera la regalada gana hacer algo y lo hace. No. Sale de la persona, anda en lugares desérticos, secos, buscando reposo, y después de tanto buscar un reposo, no lo halla. ¿Qué sucede entonces? Vamos al versículo que sigue, que es el 44. Dice, entonces dice, ¿quién lo dice? El demonio. Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Hasta ahí, por favor. Fíjense, un demonio es un espíritu pensante y dentro de sus locuras de ese demonio, ¿cómo te llama a ti y a mí? ¿Que somos qué? Su casa. A ver, pongan atención porque aquí está la raíz de las cosas. Aún después de decirle fuera en el nombre de Jesús, se va a ir.
porque no pueden soportar la presencia de Jesús. Pero en su mente él dice, pero tengo que volver ¿a dónde? Mi casa. Y aquí entra el grave problema. Va a querer regresar. Por eso muchos después de ser libres, viene un tiempo de paz hasta que ese demonio se cansó de buscar reposo y vendrá a hacer la guerra. Fíjense que la palabra familia es la palabra griega oikos, que significa también morada, familia, templo. No solamente casa, sino familia. Volveré a mi familia, que es casi se sienten parte de. Algunos son generacionales que hasta ya se conocen a su familia pensando que es la de ellos, y no es así. Los demonios creen que las personas son de su propiedad. Incluso cuando hay liberación, les voy a contar un poquito, algunos cuando les digo fuera en el nombre de Jesús, me dicen no, porque es mía. Y yo les digo, pues ¿qué crees? Jesucristo la compró a precio de sangre, fuera en el nombre de Jesús. Y se van. Pero antes de hacer una invasión, porque no solamente es que diga el demonio, fíjense, voy a regresar a mi familia, a mi casa, y ya entró como Juan por su casa, valga la redundancia. No, primero tiene que cerciorarse de algo, y el mismo versículo 44 en la parte final dice, y cuando llega ese demonio otra vez, empieza a ver y encuentra tres aspectos, uno de los cuales son puertas abiertas para él. Fíjense, aquí está el punto medular. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué problema hay en que una casa esté barrida y adornada? Ningún problema. Pero hay uno que sí es problema. Desocupada. Desocupada. ¿Cómo se ocupa una casa? Cuando tú invitas a una persona, por ejemplo, tu vecino, o es más yo como pastor, yo digo, voy a la casa de la hermana Erika, yo abro como si fuera mi casa y me meto. ¿Qué necesito para poder entrar? Invitación. ¿Sí o no? Ok. En tus manos está hacer la invitación a Dios por medio de la palabra de Dios, la oración, venir a una iglesia, convivir con cristianos. En ti está, ¿sí o no? De tal manera que cuando una casa está vacía, quiere decir que esa persona no ha invitado a Dios que llene todo su ser. Y entonces, porque yo les pregunto, si el espíritu inmundo llega a la vida de Jonathan y ve que el Espíritu Santo es el que está al pie del cañón, ¿qué haría ese espíritu inmundo? Ok, estamos ya cayendo. Pero ¿por qué entonces tuvo agallas de ir y de seguir un paso más adelante? Porque no hay quien la defienda. Porque lejos de que sea Dios entrando, sigue habiendo mundanalidad, inasistencia, falta de lectura, falta de oración. Y te pregunto, ¿lleno de qué estás? ¿Lleno de qué? ¿Por qué? De nada, exactamente. Y si no hay nada, ¿quién va a impedir que entre algo? ¿Conocen personas que tienen casas de Infonavit compradas, pero que no las habitan? ¿Qué les pasa a esas casas? ¿Ah? Más fuerte. Las habitan otras personas, les roban, avientan basura, van a hacer desastres, porque no hay quien defienda la casa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta se ponen viejas. ¿Sí o no? Lo mismo pasa contigo y conmigo. La pregunta es, ¿por qué un demonio busca un lugar de reposo? Porque ellos son seres espirituales que no tienen cuerpo, hermanos. A diferencia de los ángeles caídos, ellos sí tienen un cuerpo y ellos se pueden materializar o no a voluntad. De tal manera que vemos ángeles hacerse como hombres, tanto buenos como malos. Pero los demonios, las huestes espirituales de maldad, no tienen cuerpo.
y entonces ocupan un cuerpo para manifestar su perversión, su maldad, su depravación, su naturaleza. Por eso la Biblia enseña que si un demonio no puede tener un cuerpo humano, va a querer tener un animal. Sí, así es. Marcos, por favor. Este estudio está precioso. Marcos. Ahora sí vamos a leer completo. Vamos a una narración completa. Marcos capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 13. Marcos 5, 1 al 13 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí, cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Número 1, aquí vamos a analizar algunos aspectos. En primer lugar, el versículo 4 nos da la pauta de que cuando una persona toma alguna fuerza sobrenatural, es muy probable que estés delante de una persona endemoniada. ¿Conoces personas que entran en crisis y obtienen una fuerza descomunal? Yo, antes de poder conocer el Ministerio de Liberación, trabajando hace como unos 10 años, obviamente en otro trabajo, me dice una persona: oye, porque sabían que yo era cristiano, aunque yo no creía esto, fíjate qué cosas. Oye, ellos eran católicos. Tenemos una niña, una sobrina, me decía él, de 5 años. 5 años. Dice, y de pronto le dan unas crisis y su voz le cambia y se hace como de hombre. Ellos dicen, es que está mal de sus facultades, no entendían que estaba endemoniado, y para colmo, pues yo creo que tampoco. Pero me decía, y yo le dije, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Dice, aparte de que le cambia la voz, empiezas a crujir los dientes y a ser como animal. Dice, pues somos 4 hombres a una niña de 5 años y difícilmente la podemos sostener. Sinceramente sí le dije, pues al parecer hay influencia demoníaca. Pero esa era la verdad, una niña de 5 años incontrolada por 4 hombres. El versículo 4 nos dice que lo ataban con grillos, con cadenas, pero que nada lo podía detener. De hecho, él hacía pedazos las cadenas. Bien, el versículo 7 también nos enseña que hay rangos espirituales. ¿Por qué? Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Pregunta, ¿cuántos eran? Ok, ahorita yo voy a decir cuántos eran aproximadamente, pero ¿por qué nada más habla uno? Era el de mayor rango el que estaba hablando. Algunos en Ministerio de Liberación dicen, no, primero dirígete a los demonios pequeñitos, porque ellos van a denunciar a los grandes.
En lo personal, yo siempre me voy con el más alto rango para deshacer todo el reino y se acabó. Pero esto nos da pauta de que hay rangos espirituales. Efesios 6 enseña esos. Principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. El versículo 9, fíjense, porque algunos me han dicho, ¿por qué le preguntas a los demonios quiénes son? ¿Acaso estás teniendo una conversación con ellos? A mí me han dicho eso. Como si me dijeran, ¿por qué los invocas? Y yo pregunto, ¿qué no hizo Jesús eso? ¿Quién eres? ¿Y por eso el Señor lo invocó? No, claro que no. De hecho, eso no era algo amistoso. Y se ve que no era amistoso porque ellos tenían miedo. Quiero que sepas, amados hermanos, que por más grande que se vea un demonio o quiera aparentar y hacer show, porque a veces hacen show. Sí. Pero hacen show para intimidar a la gente. Pero quiero que sepas que es una forma de defenderse porque ellos tienen miedo de nosotros. ¿Y sabes por qué tienen miedo de nosotros? No porque tú y yo seamos Juan Camaney, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y ellos no nos ven a nosotros, ven al Espíritu Santo en nosotros y dicen, oh no, estoy en graves problemas. Una legión, porque si estamos hablando del contexto bíblico, en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra, una legión romana consistía, ponme atención a esto, 4.200 soldados cuando inició la legión y terminó siendo en 6.000 soldados más 300 jinetes. ¿Cuántos demonios le pueden caber a una persona? Muchos. En ocasiones me ha tocado legiones, muchos. Pero quiero decirte que por más legiones que sean, todos, absolutamente todos, empezando por Satanás, está vencido. No hay por qué temer. No hay por qué correr. Porque alguien ve endemoniados y patitas, ¿por qué les quiero? ¿Sí? No te corran, es más ahí, tú que me ayudes, fuera en el nombre de Jesús. Algunos tardarán un poquito más, no pasa nada. ¿De que se van? Ese no es el problema, estamos en el meollo del asunto. Fíjense que el versículo 10 le decía, ¿por qué será que le rogaba ese espíritu de alto rango a Jesús que no lo enviase fuera de aquella región? Aquí hay algo importante. ¿Por qué ese espíritu le dice, no me mandes fuera de donde estamos, de Decápolis? Y para mí, para nosotros que estamos en guerra espiritual, creo firmemente que corrobora que hay rangos y potestades asignados a cada lugar. Uno para México, uno para Rusia, uno para Estados Unidos, y de ahí vienen sus gobernadores. Uno para Puebla, uno para la Ciudad de México, y de ahí vienen sus achichincles, uno para Santa María, Xonacatepec, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al ser demonios ordenados, la Biblia en este versículo 10 da a entender que si un demonio se traspasa a otro terreno, sería gravemente atormentado. En apariencia, porque con miedo dice este demonio, no me mandes lejos de acá, o me voy a meter en problemas con otros demonios, que probablemente lo castigarían por haber sido derrotado. Porque en el reino de las tinieblas no creas que hay amor, no existe el amor. Entre ellos se odian a muerte, y cuando tienen la oportunidad de destruir a alguien de los suyos lo van a hacer, porque no hay amor en ellos. Entonces eso es algo importante. ¿Se acuerdan cuando Daniel hace una oración y viene el ángel, si no me equivoco, Gabriel, a verlo y le dice, yo tardé tiempo en venir, eso está en Daniel capítulo 10, tardé tiempo en venir porque el príncipe de Persia me hizo frente. Y por cierto, la Biblia dice, y como no pude contra él, Miguel tuvo que venir en mi ayuda. Hay una guerra real. Ahora, alguien ha dicho, ya ves, tú te metes a liberación como si nada y ni Gabriel pudo. Quiero que sepan y que se ubiquen en el contexto. Jesús no había vencido todavía a las huestes de maldad. Ahora todos están vencidos, absolutamente todos. Ok, por eso es que Gabriel dice, yo no pude contra el príncipe de Persia. Tuvo que venir Miguel. ¿Y qué crees? Le dice a Daniel, cuando yo acabe con el príncipe de Persia, vendrá el de Grecia. Pero hay algo que yo pregunto.
¿Por qué si hay una batalla en el cielo, no se deja caer todo el infierno contra alguien? ¿Por qué tienen que respetar sus espacios? ¿Te das cuenta de que ellos están bien organizados y que no pueden, como nosotros, no porque se me da la gana me voy a Estados Unidos o incurro en una transgresión? Aunque somos seres humanos todos, no puedo pasarme de un lugar a otro. Ellos también. Bueno, eso yo quise dárselos como dato valioso. El versículo dice, que es el 12, si no pueden obtener un ser humano, intentarán con animales. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos ¿a dónde? A los cerdos. ¿Quiere decir que un demonio puede obtener también a un animal? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero yo también encuentro algo peculiar. Pregunta, pongan atención, esto es un estudio, ¿eh? Jesús les dice, fuera de ahí. Yo pregunto, ¿por qué no dijeron, bueno, ya nos vamos? Y ellos solitos no se metieron al hato de cerdos. ¿Por qué? Tenían que recibir un permiso de alguien. Quiero que sepas algo. Y aquí es importante. Si hay demonios en tu vida, es porque tú les has dado permiso. Se acabó. No hay tres pies al gato. No hay que fui a comer a la fonda de Doña Chonita y se me pegaron los de ella. No es así. Lo que sí puede ser, y esto sí es cierto, es que fuiste a comer a la fonda de Doña Chonita y Doña Chonita por vender hizo pactos satánicos y conjurar la comida y entonces ahí sí. Por eso es importante que tú santifiques los alimentos. Yo he hecho liberaciones de demonios que entraron solo por comida, ni siquiera por otra cosa. Y las brujerías ni se diga, esas se hacen más por comida, aparte de los entierros, fotos, bla, 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 bla. Entonces, un demonio no puede hacer lo que se le da la regalada gana de decir, bueno, ya me voy, entonces me voy con el vecino. Tiene que haber puertas abiertas, tiene que haber un consentimiento de la persona. Y en este caso, ni aún los animales, y esto va para todos, si tienes mascotas, bendice y ora a tus mascotas. Sí. Ellos también entran dentro de la protección. Si entra la protección dentro de tu canasta de amasar, dentro de tu pan, ¿no entrará también con tus mascotas? Hasta decía en el Antiguo Testamento, tus bueyes, tus ganados, tus ovejas quedan bajo bendición. Tus animales también. ¿Porque pueden ser atormentados por demonios ellos? Sí, claro que sí. Así es que, ¿por qué entonces entran los demonios tanto a las personas como a los animales? Porque tienen permiso. ¿Cómo? Eso ya lo he hablado en Puertas Abiertas a los demonios. Fíjate que el permiso tiene que venir de Dios, como en el caso de los cerdos. Jesús, ¿me das permiso de ir a los demonios? Y ahí entra otra pregunta que ahorita la voy a hacer. Y Jesús, sí, váyanse a los cerdos. Pero también entran los hombres. Una evidencia más grande de que los demonios pueden atormentar tu vida es la falta de perdón. Según la parábola de los dos deudores que está en Mateo 18, no lo busques, no lo voy a buscar, solamente te voy a hacer referencia. En Mateo 18 dice que si tú guardas rencor en tu corazón, fíjate, Dios mismo, no los demonios, Dios mismo le permite a ciertos demonios llamados verdugos o torturadores afligirte hasta que aprendas a perdonar, porque Él dice, si yo te perdoné, debes perdonar. Y si tú dices, pero es que no, Dios dice, verdugos atormenten. Dios, está en Mateo 18. ¿Tienen permiso los verdugos? Sí, por eso ves todos enfermos, tristes, deprimidos, porque hay falta de perdón. Por eso Dios insta en todo momento. ¿Hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Cuántos han llevado la cuenta de las faltas que te han hecho? Yo te pregunto, porque alguien dice, ¡ay, no inventes! Tengo que perdonar 10 veces el que no me calentara la sopa, porque a veces así exageramos, ni es la gran ofensa, pero para nosotros es la super ofensa. Ok, yo te pregunto, si 10 veces tienes que perdonar que no te calienten la sopa, ¿cuántas veces ha perdonado Dios tus pecados?
¿por qué no lo tomas en cuenta a la hora de perdonar? Por el egoísmo que hay. Casi, Dios, tú sí, pero mira, te trueno los dedos y perdóname cuando me arrepiento. Pero no me pidas que yo perdone porque no eres quien para mandar. Así estamos de pervertidos muchas veces. Ese pecado da permiso de parte de Dios a afligir tu vida. Esto quiero que lo sepas. También lo dije en Puertas Abiertas. Entonces, la pregunta que viene es, ¿por qué Jesús le da permiso a los demonios de entrar a los cerdos? Si en últimas iban a morir. Y no los espíritus, los demonios. ¿Por qué? Hay un propósito y de hecho hay 3 posibles verdades que podemos aplicar. Número 1, la ordené en base a mi convicción. Creo que a Jesús no le importó todo el dineral que perdió el dueño de las porquerizas. Se oye medio chistoso. A ver, 2,000 cerdos. En la actualidad, vamos a hacer un ejemplo. ¿Cuánto costará 2,000 puercos? 1,000 pesos barato. Ok. Ahora, haciendo cuentas, te das cuenta que era un dineral para el dueño de los puercos. La primer postura o aplicación para este versículo es que a Jesús no le importó todo lo que pudiera perder una persona por sus animales a cambio de un ser humano. O sea que no me importa si es mucho dinero, me importa rescatar a esta persona. Hoy en día es al revés. Hoy en el aborto todos están a favor y pueden matar a 1,000,000 de bebés no nacidos y salvar a miles de perros. Así es, así de torcidos ahora estamos. A Jesús decía, no me importan los animales en cierto sentido por rescatar a una persona, pero ahora me importa más un perro que aborten a 1,000,000 de niños. Esa es la primera aplicación. La segunda es demostrar la naturaleza autodestructiva de la maldad. Ya lo he dicho en algunas ocasiones. Quiere decir que la maldad tiene 2 enemigos, el bien y su propia maldad. ¿Quieres saber si lo que estoy diciendo es cierto, sí o no? Cuando una persona está llena de maldad, sí o no le vale un cacahuate morir de cirrosis tomando alcohol. Sí o no le vale un cacahuate adquirir VIH con tal de consumar un adulterio. Sí o no le vale el tener enfisema pulmonar a cambio de estar fumando. Sí o no le vale, tú le dices, te va a dar esto, ¿y qué dice? La naturaleza de la oscuridad es autodestructiva. Así es que aparte de que Dios va a acabar con la maldad misma se va a acabar a sí misma. De tal manera que los demonios entran, ¿para qué entraron? Para matar. Y se quedaron con casa o sin casa. ¿De qué les valió? Jesús dando a entender, ¿ya ven? El mal siempre tiende a autodestruirse. Siempre. Y en tercer lugar, que también creo es importante, esa liberación del endemoniado gadareno fue en Israel. Israel tenía prohibido tener cerdos, porque era un animal inmundo. Era una figura, un tipo de lo que había de venir, de las inmundicias espirituales. A Israel por medio de lo natural, le dice, no tengas nada que ver con los puercos y otros animales. Pues, ¿qué creen? Ahí les valió otra vez, y tenían 2,000 cerdos en Israel, diciendo algo, me importa un comino tu palabra. Así como ustedes comprenderán a veces. Y entonces Dios o Jesús permite que los cerdos sean destruidos también para decirles, dije, que esto no es para ustedes. Eso déjenos para los gentiles que somos nosotros y hasta unos kilos de carnitas nos aventamos. Pero no para ustedes. Y en último lugar, si no queremos estar peor, ¿cuántos quieren estar peor que como ahora están? Levanta bien tu mano. ¿No quieres estar peor de lo que ahora eres? Ok. Entonces, ¿qué pasa si un demonio encuentra vacía la casa?
Mateo capítulo 12, por favor, que es el que teníamos al principio. Volvemos a nuestro texto base. Mateo capítulo 12. ¿Lo tenemos? Mateo capítulo 12, versículo 45. Llega el demonio, ve a la persona. Ya me sacaron de acá, pero voy a ver cómo estás. Qué bien. La casa está adornada, está vacía, como que ya no te sientes tan mal, ya no estás enfermo, ya no estás porque yo estoy fuera, estás tranquilo, pero veo que está vacía la casa. El verso 45 dice, entonces, ya que vio que está vacía, va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y después de que una persona tuvo liberación, ¿me ha tocado? No, yo ya no creo en liberación. O sea, después de que vio y vivió una transformación, una paz momentánea, por cierto, porque él no se ocupó de llenar su casa, el postrer estado viene a ser peor. Y ahora el que se drogaba, ahora se droga, ahora está rompiendo con su familia, etcétera, etcétera. El postrer estado es peor. 7 demonios peores que él. Y algunos dicen, viene a ser 7 veces peor. No es cierto, viene a ser 8 veces peor, porque es 7 más el que se salió. Y entonces vienen actitudes totalmente destructivas. Lo he visto al por mayor. Por eso uno de los requisitos dentro del libro, del cuestionario de liberación que yo les hago es, si no estás dispuesto a mantener tu liberación, mira, ni le juegues al héroe, porque vas a terminar mal. Y obviamente el que es cobarde dice, sí, por eso no voy. Pero el que es valiente dice, no, por eso estoy acá, porque yo sé que con Cristo tengo la victoria, porque yo sé que Jesucristo me sostiene, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Pero el cobarde dice, no, pues por eso no voy así, y si quiere morir así. Decisión personal. Decisión personal. La única realidad, amados hermanos, es que como ven que no hay alguien que les haga frente, quiere decir que se cumple la Biblia. Sin mí, nada podéis hacer. Ya me liberaste, pues yo voy a vencer ahora mi mal carácter. Al ratito ya te estás enfureciendo. Al ratito estás maldiciendo, al ratito estás... ¿Por qué? Porque no te estás llenando de quién, de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, de la oración, de la adoración, de la relación en la iglesia, edificándote y edificando a otros. ¿Cómo esperas presentar resistencia? Se cumple entonces segunda de Pedro. Acompáñame rápidamente. Segunda de Pedro 2:20, versículos 21 y 22 también. Ciertamente, fíjense, aquí habla de personas que fueron cristianas en su momento, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Dura palabra. ¿De quién es la responsabilidad de una vez ser libres, de no enredarse en eso que fuiste libre? Ejemplo, si de pronto tú eras tentado en algo muy fuertemente y has recibido libertad, ¿por qué vuelves a ese ambiente, a ese lugar que sabes que lo único que hace es quererte atrapar? ¿Por qué? Si fuiste libre, Señor, le doy la espalda al mundo, al pecado y a eso que me ataba y ahora voy contigo. Y de pronto ese espíritu de vez en cuando va a querer venir, pero va a ver que tú estás acá y se va a tener que ir.
Pero si yo digo, pero ya me hizo libre, entonces ahora sí estoy con toda la bola de borrachotes y drogándose, pero yo no. ¿Tú crees que va a soportar hacer eso? Tarde o temprano. Porque ¿qué hace ahí? No me digan que están evangelizando, porque no es cierto. Sí, porque a veces nos engañamos. Es que ves, la luz está en las tinieblas, sí. Pero no cuando ya has estado en una situación ahí, aléjate. Por ejemplo, la Biblia enseña de la fornicación. Huye de ella. No dice, a ver, predícale, hazle frente, nada. Ahí sí, patitas para que las quieran. Huye de la fornicación. Cada quien decide. Es nuestra responsabilidad mantener lo que Dios nos ha dado. No juguemos con el pecado. No juguemos a decirnos en la mente, voy a pecar al fin que el Señor me perdona. Yo sé que el Señor perdona, pero esa actitud será puertas abiertas al enemigo. No todo pecado, y pónganme atención porque a veces nos imaginamos la droga, el sexo y las cosas escandalosas. Pero no todo pecado necesita ser escandaloso para que no haya consecuencias tan destructivas. Un ejemplo, por ejemplo, ¿quién le dio la fe a Pedro para caminar sobre el agua? Jesús. Si eres tú, le dice Pedro, manda. No dijo, yo me voy a aventar. Manda que yo vaya a ti. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué hizo Pedro? ¿No caminó? La pregunta es, ¿por qué no caminó hasta Jesús y se estaba ahogando antes? ¿A quién le correspondía mantener el decir, si Jesús me dijo, yo tengo que llegar hasta Él, no me voy a hundir? A Él. Jesús ya había dado la palabra, ¿sí o no? Ven. Él podía llegar hasta donde estaba Él, ¿sí o no? Así Jesús te ha dicho, eres sano, porque por mi llaga te he sanado. Y tú dices, pero no es cierto. ¿A quién le corresponde agarrar la promesa y mantener lo que Dios me ha dado? A mí. ¿Te das cuenta? Pero entonces Pedro se empieza a ahogar. Fíjense, cometió adulterio Pedro y por eso se ahogó, fornicó, se emborrachó, se drogó. ¿Qué hizo Pedro? Perdió la fe, le dio miedo. ¿Y ese pecado a dónde lo iba a llevar? A la muerte. ¿Te das cuenta que no necesita ser un pecado escandaloso? Solo ten incredulidad y te aseguro que ese cáncer te va a matar. Y que esa enfermedad te va a matar. Ten incredulidad y te va a matar. La incredulidad, aunque no parece ser el gran pecado, mata. ¿Se acuerdan de una historia, los que leen la Biblia? Hay un paralítico del estanque de Bethesda. ¿Han oído de esa palabra, de esa porción? Ese paralítico, pues digo, obviamente no se puede mover. Y según ellos creían que un ángel descendía a ese estanque de vez en vez y el ángel movía el agua. Y el primero que llegaba al agua era sanado. Pero fíjense, Jesús se aparta de él, a donde nadie lo viera, porque ya saben que era muy popular, entonces yo creo que se oculta y va con esa persona. Gracia de Dios, ni siquiera él oró. Nomás le dice, porque dice la Biblia que al ver que ya tanto tiempo, como 30 años de estar así, se compadece Jesús, va a solas y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Y fíjense, clásica respuesta, en vez de que le diga, sí, Señor, y gracias, pues es que no hay quien me lleve al estanque. ¿Quieres ser sano? Sí. Levanta, toma tu lecho y anda. Se levanta paralítico, toma su cama de donde lo transportaban, su lecho, y al caminar, yo me imagino feliz, gozoso, imagínate, y lo ven los fariseos. Oye, no te es lícito cargar tu lecho en sábado, porque para ellos es el sábado. Es que el que me sanó me dijo que yo lo cargara, entonces sí lo voy a cargar. Pues ¿quién te sanó? No sé, porque no le dijo quién era. Y aquí es donde lo que entra lo que voy a leer a continuación. Dice, no lo busques, solo si apuntas Juan 5:14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, fíjate lo que le dice Jesús a ese paralítico, pónganme atención por favor porque esto es el mensaje que quiero dar. Mira, has sido sanado,
no peques más, no sea que te venga alguna cosa peor. Jesús diciéndole, sí, yo te sané, pero la responsabilidad de mantener la sanidad es tuya. Oh, y a mí me cambia el panorama y digo, Señor, chamuco mentiroso, porque me estaba desanimando, se los digo sinceramente. Tu ministerio de liberación y que oras por los enfermos, si ve, vuelven a lo mismo. Y sí, estaba así como que no me leo el pancho o qué, Señor. Pero esta palabra, oh Dios, gracias. Tú mismo le dices a las personas, sí, el poder, eso no es problema. Liberarte no es problema, sanarte no es problema. El problema va a ser si tú crees de aquí hasta que yo venga para mantenerte libre, sano y en mí. Dios es bueno, no le falta poder. Hoy va a ser algo especial en tu vida. Hoy. Y si tienes fe lo vas a recibir hoy, pero si, pero es que, ¿ya ves? ¿Cómo se reciben las cosas? Creyendo. No necesitas que te imponga manos. No necesitas nada, solamente, Señor, recibo esto que me das. ¿Qué es lo que necesitas que te está pasando? Libertad, sanidad. ¿Qué te pasa? En Jesús hay libertad. En Jesús hay solución. El problema, como lo dije al principio en la frase, el problema más grande no es liberarte ni sanarte. Es que tú no seas como Pedro. Que puedas caminar 2, 3 días diciendo, oh, sí soy sano porque ya no me duele nada, y al cuarto, no, ya me enfermé. Es decisión tuya, es responsabilidad tuya decir, y les voy a dar un testimonio personal. No sé, los que me conocen, por ejemplo, mi esposa, mi mamá, mis hermanas, saben que padecía crónicamente de infección en la garganta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Después de mi liberación, porque eso fue sanado en liberación mía, cuando yo fui ministrado personalmente, fui sanado de eso. Y una ocasión, en una noche, me viene el dolor, ese espíritu vigilante, y voy a volver a mi casa. En la noche. Y tenía 2 opciones. La primera es la que todos hacen. Pues creo que, no, pues ya me voy a dar, aparte es normal, hace frío, hace lluvia. No, pues sí que me dé. Eso lo haría cualquiera. Pero yo dije, dolor te tengo ahorita, porque estoy sintiendo dolor, te tengo. Pero cuando yo amanezca no te quiero ver acá. Obviamente yo parezco loquito, pero así lo dije. No te quiero sentir en mi garganta porque Jesús me ha sanado. Así es que yo me voy a dormir y tú vas a desaparecer. Me dormí, amanecí y sin dolor. Y cuando me quiere dar dolor le digo, tú ya sabes que estás fuera. Pregunten si me he enfermado de la garganta. Eso es constante fe, eso es pelear tus bendiciones. Pero si yo hubiera dicho, ya me dolió. Si nosotros no peleamos lo que es nuestro, el enemigo te va a tener a la vuelta y vuelta. Y pastor, y otra liberación. Y otra liberación. No. Me voy a desgastar yo. Y aparte no va a funcionar mucho. Porque quien no está ejerciendo su fe eres tú. Fíjense, yo te pregunto, haz de cuenta que eres Pedro. Imagínate, ¿no? Obviamente mujer, si eres mujer, ¿cómo te llamas? Y ves a Jesús caminando en el agua y le digas, Jesús, ¿me dejas ir a ti? Y que te diga que sí, ¿qué haces tú? Dime, ¿qué haces? ¿Sí o no? Tú y yo hemos juzgado a Pedro de decir, ay, Pedro, Jesús, lo tienes ahí. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué haces lo mismo? Lo juzgamos con los labios, pero Jesús te dice, créeme, yo te sano, yo te hago libre, créeme, mantén tu liberación, pelea la batalla hasta que el enemigo se dé por vencido, no tú. Pero cuando ya se trata de juzgar al otro, sí es un pecador. Pero, ay, Señor, soy carne. Sí, porque así somos, nos justificamos. ¿De quién es la responsabilidad de mantener la sanidad y la libertad? Dígalo fuerte. Ok, ahora yo estoy en paz y libre de pensar que era el ministerio el que se equivocaba, pero no, es tu responsabilidad. Y así como yo he peleado, hay otros testimonios también. ¿Se acuerdan cuando Israel, Jesús
Bueno, Dios le dice, toma la tierra, esa tierra donde ves a los gigantes de Anac, donde está Jericó y unas murallas bien grandotas que son impenetrables para ti, y les dice Dios, yo ya te la di. Alguien que cree dice, esas murallas, no sé qué va a hacer Dios, pero va a caer, porque Él ya me la dio. Pero el incrédulo va a decir, no, a ver, ¿cómo? ¿Y ahora? 12 espías son enviados, 12, a reconocer la tierra. 2 arrebataron las promesas y dijeron, son unos grandotes, hay unas murallotas, pero ¿qué crees? El Señor está conmigo, los comeremos como a pan. Y 10 dicen, no es cierto, tan grandotes, son de guerra, no, ahí la vemos, ¿para qué? Mejor vámonos a Egipto. Y así están algunos, diciendo, no, creo que estando en el mundo, en otra religión, estaba mejor que ahora. Y quieren regresar, o sea, yo digo, qué tinieblas y qué cobardía tan grande. Qué gente tan cobarde. Ahora entiendo por qué Apocalipsis 22 enseña que los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿qué andas haciendo con miedo? El que anda con miedo es porque no está tomando la promesa. Señor, tú me has dado espíritu de poder, quiero ver que ese demonio tiemble ante mí. Pero no, Señor, no que me has dado espíritu de poder y mira, tengo miedo, tengo que prender la luz. ¿Se dan cuenta? El que tiene verdaderamente la palabra de Dios incrustada en el corazón, vamos a ver que quién está, órale. Pero el que no, no. Y yo encantado de orar, por eso les decía, no se me ofendan, me gusta orar, pero sí quiero decirles, el poder está en ti, no solo en el pastor, está en ti. ¿Tienes el Espíritu Santo? ¿Qué tienes que temer? ¿Por qué le temes a la enfermedad? ¿Por qué le temes a la brujería? ¿Por qué temes? ¿Sabes por qué? Porque estás como Pedro, ves la tormenta y dejas de ver a Jesús. Si Pedro hubiera dicho, me vale tormenta, Él lo ha prometido, así es que aunque caigan rayos, no me voy a morir, voy a llegar porque Él me lo ha prometido. Pero es más fácil ver las circunstancias. Es más fácil que venga la sensación, ya me está raspando la garganta, no, ya me enfermo. Pues es más fácil. Pelea. Señor, tú dijiste que yo soy sano, te vas dolor. Me voy a dormir con este dolor, pero no te quiero ver en la mañana. Háblale así. Obviamente que quien habla así es porque cree. El que no es porque mi papá cree. Yo te pregunto hasta ahorita, ¿ya crees? ¿O todavía no? Más o menos. Ay, amados hermanos, créanme que lo difícil no es liberarlos. Lo difícil es que tú le creas a Dios. Y digo, no sé por qué difícil debiera ser fácil. ¿Por qué te digo que debiera ser fácil? ¿Dios miente? ¿Por qué le llamas mentiroso? ¿No le llamas mentiroso cuando no le crees? Le estás diciendo, eres un mentiroso, Jesús. Y el diablo carcajeándose de ti. En vez de agarrar una promesa, agárrala. Y ponte a orar en la noche. Señor, mira, tengo esto. Siento una presencia, no sé quién es, no sé si es brujería, hechicería. Lo único que sé es que mayor es el que está en mí que este demonio que quiere que. Así es que te vas a quemar. Si te quedas acá, te vas a quemar. Quiero ver a ver quién tiembla, tú o yo. Pero no, la mayoría de ustedes tiemblan. A veces digo, Señor, dame nada más 300 como Gedeón y vamos a voltear toda Puebla patas para arriba. Pero aún no los tengo. Y yo sé que tú eres parte de este ejército. Eres parte de este batallón. Salud. Así es que estamos en formación. Pero los quiero ver así, guerreros. ¿Se acuerdan de Goliat? Joven, por si estás joven. Es que estoy joven. David era joven. Goliat era un experto de guerra. ¿Y tú crees que le dio miedo? Así quiero ver a David. Tú vienes a mí con brujerías, con hechizos, con entierros, agarraste mi foto, tierra de panteón, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, así es que
fuera en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que la actitud depende mucho? Tan solo tu actitud. Yo les conté, y fíjense, les di testimonio que hace 8 días o hace 15, que les dije, me siento atacado. Pero les dije, eso es lo que ven mis ojos, pero ya mi corazón vio la victoria. Ahora estoy en paz, no pasó nada, el diablo nada más me quiere engañar. Pero si uno le da lugar, te va a hacer como quiere. Y si no tienes fe, ¿cómo te ayudo? Dios no miente, la palabra está escrita, ¿cómo te ayudo? No puedo hacer nada. Yo creo, ¿sabes qué? Sí creo que tienes que arrepentir de tu incredulidad porque estás insultando a Dios. Es un insulto drástico, le estás diciendo Satanás. Y eso, ¿te das cuenta? Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque le estás diciendo mentiroso. Inclusive, hermanos, por eso Santiago 4.7, búscalo. Santiago 4.7, vámonos más rápido. Más o menos. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Someteos pues a Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué va a pasar? Resistid al diablo y huirá de ti. Te voy a decir algo, un secreto. ¿Sabes por qué no ha huido de ti el diablo? Porque no le das batalla. Entra como Juan por su casa y tú cruzado de manos. ¿Sí o no? Resístele. ¿Qué sientes? ¿Algún dolor, alguna enfermedad? Cítale Isaías 53:4. Ciertamente llevó él mis enfermedades, sufrió mis dolores, y entonces por su llaga soy sanado. Así es que en el nombre de Jesús, así me siento, pero hoy declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Oh, si ves que de pronto se levanta una sensación como, un escalofrío. ¿Sabes qué? El Señor me ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Así es que quiero ver que te vuelvas a parar acá y te voy a pisar. Entonces podemos decir, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y me ha trasladado al reino de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no te pertenezco ni tú a mí, fuera de mis territorios ahora, fuera de mis hijos, de mi casa. Pero no lo haces. ¿Por qué? La palabra que te voy a decir de todo esto, cómo mantener nuestra liberación, es pelear. ¿Y sabes? En cobardía no se pelea. El cobarde huye de la batalla. El cobarde siempre dice, no, que peleen otros por mí, yo no. Y la incredulidad nunca conquista, siempre está en derrota. ¿Crees que puedes vencer? No. ¿Crees que puedes sanar? Sí, con la boca, pero no con el corazón. Es que ya está avanzado. Es que es de mucho tiempo. Oye, ¿crees que puedo recibir? Pues es que ya tengo... No crees nada. Se acabó. ¿Crees o no crees? Vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo te quiero pedir algo. Antes de poder decir una cosa, sinceramente, me gustaría, por el bien tuyo, que antes de pedir algo, lo que pidas sea perdón por la incredulidad. Cierren sus ojos, nadie se distraiga, Si tú no te interesa, les digo por respeto, pero no cierren sus ojos. Y dile sinceramente, no te he creído, Señor, ¿para qué le hago algo? He estado arriba, pero también abajo, por causa de mi incredulidad. He caminado en el mar, pero me estoy ahogando por incrédulo o incrédulo. Señor, te he ofendido una vez más con esta actitud, creyendo que el diablo es más fuerte que tú, creyendo que esta enfermedad es más fuerte que tú, creyendo que esa rebeldía de mis hijos es más fuerte que tú.
tú has dicho que yo y mi casa te serviremos. Y eso va a ser. No me importa lo que vean mis ojos. No me importa si mis ojos ven murallas grandísimas. Tú las puedes derribar. No me importa ver gigantes. Los comeremos como a pan. No me importa si es brujería o hechicería. Hoy caerá delante de mí. No me importa si es consagración o maldición generacional. Hoy es destruida totalmente. Hoy declaro que tú me has dado espíritu de valentía. Por lo tanto, miedo a la brujería, miedo a la maldición, miedo a la pobreza, a la enfermedad, miedo a tropezar. En el nombre de Jesús te digo, fuera de mi vida. Sal de mi vida, sueltas porque no te pertenezco. Y sigue rondando, pero verás al Espíritu Santo defendiendo mis terrenos, defendiendo mi vida, defendiendo todo lo que soy. Si te acercas, te quemas. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, toda enfermedad es reprendida ahora, fuera en el nombre de Jesús. Parálisis te vas, quistes, asma, ceguera, esterilidad, temores, cáncer de cualquier tipo, de colon, de mama, de matriz, de estómago, de huesos, fuera en el nombre de Jesús. Enfermedades de la sangre se van ahora, fuera en el nombre de Jesús. VIH, te vas en el nombre de Jesús. Todo problema mental, todo síndrome, Alzheimer, todo retraso mental se va en el nombre de Jesús. Nerviosismo, caída de cabello, leucemia, adicción al alcoholismo, a la drogadicción, al tabaquismo, ira, fuera en el nombre de Jesús. Lupus, cálculos en los riñones, enfisema pulmonar, demencia, esquizofrenia, enfermedades de transmisión sexual, ahora salen fuera en el nombre de Jesús. Taquicardia, te vas, suelta su corazón ahora. Todo infarto, infección cutánea en la piel ahora, fuera. Parálisis, dolores, tics nerviosos, fibrosis, fibromalgia, mal funcionamiento de los intestinos perezosos, fuera ahora en el nombre de Jesús. Todo dolor o problema en los pulmones, riñones, en el nombre de Jesús sale fuera. Problema de la vista, miopía, astigmatismo, sale fuera de los ojos ahora en el nombre de Jesús. Vitiligo, osteoporosis, artritis, diabetes, fuera en el nombre de Jesús. Sueltas la sangre. Toda glucosa se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ahora, todo problema de distracción se va. En el nombre de Jesús. Flujos de sangre, epilepsias, problema en la columna vertebral, gangrena, te vas, presión arterial alta o baja, fuera en el nombre de Jesús. Cristo ha pagado. Toda falta de cartílago en los codos, en las rodillas, en las articulaciones ahora. En el nombre de Jesús. Tristeza, angustia y dolor te vas. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. En el nombre de Jesús. Fuego de la presencia del Espíritu Santo. Todo dolor de cabeza, dolor de nuca, toda pesadez te vas. Fuera. Presencias malignas se van ahora en el nombre de Jesús. Espanto, terror nocturno, fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Brujería, hechicería, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Sueltas ahora todo pacto con la muerte. Ahora espíritus de muerte se van. No más, fuera en el nombre de Jesús. Muerte te vas. Tú y todas tus enfermedades. Tú y todas tus dolencias en el nombre de Jesús. No más hechicerías. No tenemos miedo de ti, brujería. Te declaramos la guerra. Y no solo la guerra, sino declaro desde ahora victoria en el nombre de Jesús.
porque voy a pelear para vencer, no para tantear, no para ver si puedo hacer algo, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora miedo te vas, angustia te vas, tristeza, dolencia fuera, espíritus de robo, ruina económica, ruina familiar ahora son quebrantadas en el nombre de Jesús. Espíritus de ira, coraje, resentimiento y venganza fuera en el nombre de Jesús. Toda amargura, resentimiento, odio, rencor ahora te vas en el nombre de Jesús. No más. Ahora, Señor, pedimos ángeles ministradores para traer sanidad y libertad. Ahora declara con tus labios que tú crees esa sanidad, que tú crees esa libertad, que tú caminas por las aguas, que no tienes miedo a quien se levante, que tú tienes poder de Dios para vencer. He aquí, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Declara que tú sales para vencer, que tú sales para conquistar, que tú sales para declarar guerra, declarar victoria, declarar sanidad, declarar restauración. Culpa te vas en el nombre de Jesús. No vas a tener más hundida a esta iglesia. No vamos a tener una iglesia 8 veces peor, sino una iglesia que se levanta en poder, en victoria y en gloria para honra de Dios. Aleluya, Señor, bendito eres, porque toda lengua confesará que tú eres el Señor. Aleluya, de lo que está en el cielo de por sí te alaba, de lo que estamos en la tierra lo hacemos de corazón, confesamos que tú eres Señor. Pero también lo que está debajo de la tierra, todo el infierno hoy tiemble ante tu presencia, Señor. Todo el infierno tiemble fuera, en el nombre de Jesús. Miedo te vas, inseguridad fuera en el nombre de Jesús. Odio, egoísmo te vas, huestes espirituales de maldad ahora sean quemadas en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Solo inhala cerrados los ojos y exhala. Inhala profundo y exhala. Y ahora voy a dar una palabra profética. Cada que inhales, el Espíritu Santo te va a llenar. Y cada que exhales, todo demonio que estaba afligiendo se va. Fuera. En el nombre de Jesús. Llena con tu fuego, Señor. Sopla vida en este mundo. Quita todo aquello espiritual, toda brujería, toda maldición, rechazo, menosprecio, burla, enfermedad te vas. No te voy a gritar, te estoy ordenando simplemente. Dolores de cabeza, de espalda, de estómago, de pies, fuera, en el nombre de Jesús. Y toda la tierra tiemble ante la presencia de Dios. El Espíritu del Señor hoy se pasea sobre ti. Hoy está en ti. Llena, Señor, llena, llena, llena. Y sean quitados todos los espíritus contrarios. Dale libertad al Espíritu Santo. No reprimas ninguna acción. Toser, bostezar, vomitar, llorar. No reprimas nada, porque el Señor está tocando. Sopla vida, Señor. Perdona pecados. Perdona ofensas. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado de incredulidad y de duda. Pero hoy declaramos con nuestra boca: creemos que tú eres Dios. Creemos que nos amas de verdad. En el nombre de Jesús ahora, toda enfermedad queda aplastada. Fuera en el nombre de Jesús. Dolencias se van. Ahora estómagos son libres. Cabezas son libres. Mente es libre ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libertad a los cautivos. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Hoy te exaltamos. Te bendecimos. Todo dolor te vas. Y si alguien aún siente dolor, dígale: te siento, pero con mi boca declaro: soy sano en el nombre de Jesús. Y no tardarás en irte, porque la presencia de Dios me llena en este momento.
Hoy recibo libertad. Decláralo. Hoy de eso que te afligía, hoy di en voz audible: hoy recibo sanidad, hoy recibo libertad, hoy recibo la llenura y la presencia de Dios. Hoy recibo libertad de la brujería, libertad de la angustia, libertad de la depresión, libertad de la soledad, libertad de la ira, libertad de la maledicencia, libertad de la inmundicia, libertad de toda esclavitud sexual, libertad en el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Aleluya. Amados hermanos, Dios quiso que predicara esto, no para regañarte, sino para decirte: no tienes por qué dudar. Confía en tu Dios. Confía. Nunca dudes que te ama. Que no venga el diablo a hacerte dudar que te ama. Y si Él te ama, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él te va a bendecir, Él te va a levantar. No dudes. No importa que tus ojos vean al frente el mar rojo y atrás el ejército de Faraón. No dudes, porque Dios va a abrir el mar y tú pasarás y saldrás victorioso y le darás la gloria y la honra a Dios. Amén. Dios les bendiga.